Bien, pues estoy presentando el documento de Word del análisis de la deducción de la ecuación de Euler. ¿Ya se ve Alquicira? ¿Ya se ve Álvarez Olmos? Ya se ve. Alquicira. ¿Sí me escucha? Profe, creo que está allá. ¿Sí me escucha, profe? No, ¿quién habla? Alquicira, perdón. Es que tuvo unos problemas, profe, perdón. Entonces estamos aquí analizando en la ecuación 18-13, comentamos que teníamos lo que es la ecuación de teorema del momento cinético, momento de la cantidad de movimiento, que nos representa la fuerza de impulso que ha sido suministrada a la partícula del rodete, a la partícula del fluido en el rodete de 1 a 2. Es decir, tenemos aquí el producto de algunas variables, como se muestra en la ecuación, donde F es la fuerza de impulso, Q o dQ es la diferencial de caudal, la letra griega ρ, la letra griega ρ representa la densidad del líquido fluido, y las velocidades C1 o 2 representan, como lo hemos revisado, velocidades absolutas. Velocidades absolutas. Velocidades absolutas, como se muestra en este momento en la nomenclatura que acabo de colocar. Esta es la fuerza de impulso que ha sido suministrada o es suministrada a cualquier partícula del fluido que pasa de 1 a 2 en el rodete. Fuerza de impulso. Luna Ordaz presenta un documento de Word, copia la ecuación 18.3, por favor, en una hoja o ahí en algún lugar o en el mismo documento de Word, lo vas a presentar. Esta ecuación, la 18.3. Vale, ¿le puedo tomar captura y la pongo en Word? No tienes todo el documento en tu acervo bibliográfico. Ecuación 18.3, el documento de Word también lo tienes, o si quieres abre el mismo que bajaste y que nos suministró tu compañero y sobre el cual estoy trabajando. Ah, vale. Bueno. Todos deben de tener ese documento, aquí no hay secretarios. Listo. Ok, ecuación 18.3, ecuación de cantidad de movimiento o teorema de momento cinético. En la parte baja de la ecuación 18.3 hace el análisis dimensional de unidades de esa ecuación. En el sistema internacional de unidades, por favor. Y te escuchamos. O sea, análisis dimensional de cada unidad, o sea, sus valores, ¿en qué está representado? Repito la expresión, realiza el análisis dimensional de unidades en el sistema internacional. Ah, ok.
fuerza dada en Newton. ¿Qué pasó? Concluye. Ok, segundo diferencial de esta ρ, diferencial de caudal, C1, C2, diferencial de fuerza. Ya están los cuatro, pro. Pues ya concluye. Ah, pues prácticamente eso serían las. Listo. Pues sí, pero no vas a decir nada de tu análisis, ¿o qué?
Ok. Entonces tenemos que en la ecuación 18.3, diferencial de fuerza, medida en Newton, es igual a la diferencial de caudal, su unidad es metros cúbicos sobre segundo, por ρ, su unidad de ρ es kilogramos sobre metro cúbico, y esto por la diferencia de velocidades absolutas, que están medidas en metros sobre segundo. Muy bien, ya deja de compartir. Vale. Bien, como su compañero indicó, sustituyendo las unidades o reemplazando las unidades dimensionales que su compañero refirió en el sistema internacional, se puede encontrar que la fuerza o la diferencial de fuerza de impulso suministrada al fluido en virtud de la velocidad de la corriente o de la corriente de ese hilo de corriente se da en newtons, al sustituir en las unidades dimensionales que su compañero refirió. Si hay alguna pregunta sobre eso, por favor de indicarlo en el chat. No hay preguntas, seguimos. Entonces, si nosotros recordamos el esquema que estábamos analizando en la clase anterior, les voy a presentar, en este momento estoy presentando el esquema. ¿Lo ves, Becerril? Sí, profe. Ok. Es el mismo esquema que estamos utilizando. Sin embargo, no encontré el que edité la clase anterior, pero este es un esquema que utilicé con otra clase. Sin embargo, es el mismo, claro. Más o menos la información es la misma información que estamos manejando. Entonces voy a hacer un acercamiento a la sección de los álabes. A la sección de los álabes, o a la zona de los álabes, como se está mostrando en este momento. ¿Se ve, Becerril? Este está vomitando, Sí, quiere profe. su croqueta. Ok, entonces nosotros podemos observar en el esquema mostrado en pantalla en el programa de Paint, tenemos el punto número 1 como entrada de cualquier partícula a la zona de álabes, y el punto número 2, con mi cursor en lapicito, estoy señalando el punto de salida de esa partícula a la salida del rodete y a la salida del álabe. Pues come ¿Alguna poquito. pregunta de eso, Becerril? No, profe. Arcadas, pues tiene Bien. algo, o sea, es Billy. Habíamos comentado que el rodete está girando a una velocidad de rotación n, Quiere la chiquita. y por ese movimiento de rotación va a imprimir o va a suministrar ciertas componentes de velocidad a la partícula del fluido. En el caso del punto 1, la velocidad absoluta C1, marcada con una línea amarilla, se puede formar con la suma vectorial de la velocidad tangencial o periférica U1, que está con rosa, y con la velocidad relativa o tangente al álabe W1, que está marcada con azul. De la misma manera, en el punto número 2, la velocidad absoluta C2 está marcada con una línea amarilla. Se puede formar con la sumatoria vectorial del vector velocidad U2, marcado con rosa, y la velocidad relativa tangencial W2, marcada con azul, para formar ese triángulo de velocidades con velocidad absoluta C2. ¿Alguna pregunta de esto, Becerril? No, profe. Bien, entonces, regresando al documento de Word, la ecuación 18.3 nos indica la fuerza de impulso neta suministrada por parte del rodete al fluido.
en el esquema mostrado en este momento en pantalla, ustedes pueden observar en el origen donde se encuentra el punto 1 y punto 2, hay un vector de color morado que indica diferencial de fuerza 1 y diferencial de fuerza F2 respectivamente. ¿Sí se ve, Becerril? Sí, profe. Ok. Entonces, si nosotros observamos la ecuación 18.3, ¿cómo se formaría el diferencial de fuerza 2? ¿Con qué productos? Mira, voy a colocarlo aquí, estoy presentando en pantalla. La diferencial de fuerza neta suministrada. La diferencial de fuerza, bueno, voy a utilizar la misma edición de la ecuación. La diferencial de fuerza neta de impulso puede ser determinada por la diferencia de la diferencial de fuerza 2 menos la diferencial de fuerza 1, es decir, la fuerza de impulso de salida menos la fuerza de impulso de entrada, y de esa manera se obtiene la fuerza neta. ¿Estás de acuerdo, Becerril? Sí, profe. Entonces, en ese sentido va la pregunta, ¿cuál es el producto para darnos la diferencial de fuerza 2? ¿Será el producto de qué? Sería la diferencial del caudal por la densidad por C2. Sí, exacto. Así es. Y respectivamente la diferencial de fuerza 1, Becerril. El diferencial de caudal por la densidad por C1. Sí. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las representadas en forma vectorial, las diferenciales de fuerzas que se suministran a la partícula en 1 o 2 llevan la misma dirección y sentido que la velocidad absoluta C1 y C2 respectivamente. ¿Alguna pregunta, Becerril? No, profe. Este esquema ustedes lo pueden pues editar como se está editando aquí en clase para ustedes, para que les sirva como una sesión de estudio y de conceptos. Bien, seguimos con el documento de Word. Más abajo dice la siguiente leyenda: tomando momentos en la ecuación 18.3 con relación al eje de la máquina, tendremos o se tiene. Dice tomando momentos. ¿Qué quiere decir con tomar momentos? Si nosotros vemos el esquema del modelo físico de estudio, tenemos la diferencial de fuerza de F1 que estoy señalando en este momento con el lapicito, con mi cursor. Si yo llevo la línea de acción de la fuerza hacia la parte trasera de ese vector diferencial de fuerza, se traza esta línea continua, si ustedes lo observan, hasta encontrar desde la línea de centros del eje de rotación la línea perpendicular a esa línea de acción, y esa distancia desde la línea de centros o eje de centros del eje de rotación a esa línea de continuación de la diferencial de fuerzas perpendicular se va a llamar distancia L1. L1. ¿Sí se ve, Becerril? Sí, profe. Entonces,
esa distancia L1 perpendicular a la línea de acción de la diferencial de fuerza F1 va a provocar un momento cinético, se le llama a esa diferencial de fuerza y a esa partícula en ese punto. Va a provocar un momento cinético. De la misma manera, si vemos en el punto 2 la diferencial de fuerza de F2 y prolongamos la línea de acción de ese vector hacia atrás, se traza esa línea continua negra hasta encontrar la línea perpendicular desde el eje de rotación o la línea que forma 90 grados desde el eje de rotación hasta la línea de acción de la diferencial de fuerza 2, y esa distancia se va a llamar L2 o brazo de palanca L2, que va a actuar sobre la diferencial de fuerza de F2, provocando un momento cinético en la partícula en el punto 2. De esta manera, al aplicar el brazo de palanca sobre las partículas en 1 y 2, si están de acuerdo, se tiene la ecuación 18.4 de la siguiente manera. La diferencial de momento neto aplicado sobre la partícula desde 1 a 2 es la ecuación 18.4. Si ustedes lo observan, la diferencial de fuerza fue multiplicada respectivamente por L2 y L1 respectivamente. ¿Alguna pregunta, Becerril? No, profe. Bien, entonces, en donde dm representa el momento resultante con relación al eje de la máquina. dq, como se había mencionado, es el caudal de la línea de corriente o filamento que siguió la trayectoria sobre el ala B. L1 y L2 representan los brazos de momento sobre los cuales actúan en las líneas de acción de las velocidades C1 y C2 respectivamente. Bien, si hay alguna pregunta hasta este momento pueden indicarlo en el chat. No hay pregunta, seguimos entonces. Entonces dice el siguiente párrafo. Suponemos ahora que todas las partículas de fluido entran en el rodete a un diámetro D1 con la misma velocidad C1 y salen a un diámetro D2 con la misma velocidad C2. Esto equivale a suponer que todos los filamentos de corriente sufren la misma desviación, lo cual a su vez implica que el número de álabes es infinito para que el rodete guíe al fluido perfectamente. Aplicando esta hipótesis llamada teoría unidimensional o teoría de número infinito de álabes, al hacer la integral de la ecuación 18.4, el paréntesis del segundo miembro será constante, obteniéndose finalmente lo siguiente. Bueno, vamos a explicar lo que dice este párrafo en el esquema del modelo físico. Nosotros partimos de la situación en donde se iba a seguir una partícula de fluido que entraba en el punto 1 y salía en el punto 2. Y seguía toda esa trayectoria que está marcada con puntos rojos. Sin embargo, se había comentado que solamente se iba a hacer sobre ese filamento o hilo de corriente.
Entonces, ¿qué va a pasar con todo el demás fluido que entra al rodete? Si ustedes están de acuerdo y según las imágenes que hemos visto en internet, en clases anteriores, los rodetes tienen un número finito de álabes. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, cualquier otro número de álabes menos infinito, si están de acuerdo. Entonces, en ese sentido, en la parte izquierda del esquema se ha trazado el bosquejo de un álabe adicional al que representó el esquema original. Si ustedes están de acuerdo, se puede representar este álabe de esta manera, y si el fluido entra en el diámetro 1, como indica el texto, el diámetro 1, recuerden que es esta distancia, es el diámetro del ojo de fusión. Es esta distancia que tracé con rojo. Todas las partículas del fluido entrarán en ese diámetro, y en forma ideal debería cada partícula tener el impulso, la fuerza de impulso neta o el momento cinético neto aplicado sobre cualquier partícula del fluido que entre al rodete. Sin embargo, como el número de álabes en un rodete es finito, hay un espacio entre álabe y álabe, como se muestra en este esquema. El álabe del lado izquierdo tiene una separación del álabe en el lado derecho, donde se trazan los vectores de velocidad. Entonces hay una zona o espacio o cavidad entre álabe y álabe, que sin duda por ahí pasará también partículas de fluido. Los voy a representar en este momento con el lapicito en rojo. Habrá partículas de fluido. Habrá partículas de fluido que pasen por toda esta zona. Sin embargo, estas no tienen un contacto directo con los álabes. ¿Se entendió esto, Patricia? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Lo podría repetir, profesor? Desde la parte de que mencionó que había el espacio entre los dos álabes, ahí como que me perdí. Sí. Entre álabe y álabe hay un espacio por donde en el trabajo del rodete también van a pasar por ahí partículas de fluido. Sin embargo, estas no van a tener un contacto directo con la superficie de los álabes, pero sí van a tener un impulso correspondiente por las partículas vecinas que tienen a los álabes. Entonces, no todas las partículas del fluido que entra al rodete sufren la misma desviación de velocidad. No todas las partículas del fluido en forma real sufren la misma desviación de velocidad. Es lo que quiero decir. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? Bien. Entonces, sin embargo, el análisis de esta ecuación, como se indica en el párrafo que estábamos leyendo, va a considerar que hay un número infinito de álabes. ¿Qué quiere decir con esto? Que todas las partículas, absolutamente todas las partículas del fluido, van a sufrir el mismo cambio o desviación de velocidad en una situación ideal. Esta es una situación ideal, como se indica en el párrafo, pero que en forma real no sucede y que más adelante se va a corregir con los conceptos de eficiencia de la bomba. Entonces, se tiene la ecuación 18.4, que es la
el momento cinético total, diferencial o neto aplicado sobre cualquier partícula en forma diferencial. Si se integra la ecuación 18.4 sobre toda, si se integra la ecuación 18.4 sobre todo el volumen de fluido que entra al rodete, la ecuación 18.4 que edité en este momento, al representar la integral sobre todo el volumen del rodete, se va a tener el momento cinético total. Momento cinético total que se ha suministrado sobre el fluido que entra al rodete, sobre todo el fluido que entra al rodete. Y aquí recordando que es L2 y L1. Momento cinético total que se ha comunicado al fluido, también conocido como momento hidráulico. Momento hidráulico. Q ahora ya se ha representado como caudal total de la bomba. Y vuelvo a repetir, esta ecuación que le voy a nombrar como 18.4a, porque no está enumerada, la ecuación 18.4a representa el momento cinético total comunicado al fluido momento hidráulico. Ya no está en forma diferencial, ya es en forma neta o global, bajo la idealización de que hay un número infinito de álabes. Bien, entonces seguimos con lo siguiente. Aquí debajo de la ecuación 18.4a hay dos expresiones matemáticas que voy a corregir. No es I1 sino es L1 y L2 en este momento. L2. A ver, Patricia, muéstrate. Sí, ¿Qué es L1 y L2? ¿Qué son L1 y L2? son los brazos de momento de los vectores C1 y C2 respectivamente. Perfecto. Voy a mostrar una imagen que es el esquema del modelo físico del rodete. ¿Ya lo ves? Me dices. Todavía no lo veo. Ya se está cargando. Lo estoy presentando en pantalla ahorita. Ya. ¿Ya lo ves? Ya lo veo. Entonces, mira, voy a señalar con una línea. Voy a deshacer algunos trazos que hice hace un momento, permíteme. Bueno, voy a trazar con una línea, observa el esquema, con una línea de color amarillo, la distancia L1. Tú me dices si ya lo ves. Ya lo veo. Ahí está la distancia L1, que es el brazo de palanca L1 y que va y tiene permítame, borré, y que tiene contacto con la línea de acción del vector velocidad C1 con un ángulo de 90 grados. Si tú lo ves, a partir de la línea de centros del eje de rotación o de transmisión mecánica, también puedo trazar esta nueva línea amarilla que se traza de la línea de centros hasta el punto número 1. Tú me dices cuando lo veas. Sí, ya. Esa distancia le voy a llamar R1 y es el radio 1. Ok. Si estás de acuerdo, es el radio R1. Sí.
es la posición en coordenadas cilíndricas del punto número 1, medida desde la línea de centros del eje de rotación. ¿Sí? Sí, ¿es la posición de qué, perdón? Es la posición del punto 1 Ok. desde el eje de rotación, es el radio 1. Entonces, observa el esquema, el ángulo formado entre el radio 1 y el brazo de palanca L1 se va a denominar el ángulo alfa 1 como se muestra en el esquema. Ujú. Sí, sí lo veo. ¿Sí? Sí. Ok, entonces mira, L1 es perpendicular a la línea de acción C1 y R1 es perpendicular a la velocidad tangencial o periférica o U1. ¿Se entiende eso? Sí. Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo entre el vector velocidad C1 y U1 en el esquema? ¿Cómo se le llama el ángulo C1 entre U1? Al ángulo C1, ¿Cómo se le denomina el ángulo formado entre el vector velocidad C1 y U1? Ahí está señalando. ¿es el C1U? No, aquí lo estoy alfa 1. señalando. ¿Es alfa 1? Alfa 1. O sea, si tú pusiste atención a lo que te dije de la relación de las distancias con su perpendicular, entonces C1, ok, ya se proyecta. el ángulo formado entre C1 y U1 es alfa 1, el mismo ángulo formado entre el vector posición R1 y L1. Ok. Por correspondencia de ángulos. ¿Y de C2 sería alfa 2? Sería algo muy similar. En el caso del punto número 2 se tiene el radio R2, el brazo de palanca L2 y el ángulo formado entre R2 y L2 es alfa 2. De esta manera el ángulo formado por correspondencia de ángulos, el ángulo formado entre C2 y U2 también es alfa 2. Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ay. Bien. A ver, entonces observa aquí el triángulo en amarillo que se formó para el punto número 1 con el vector de posición R1 y L1. ¿Lo ves? Sí. R1 por el coseno de alfa 1, ¿qué vas a obtener? Desde el esquema ahí se ve. L1. L1. Entonces, si regresamos al documento de Word, es lo que me acabas de decir, ¿no? Mira, ahí lo estoy mostrando el documento de Word. Sí, L1 es el producto de R1 por coseno de alfa 1 y L2 es igual a R2 por el coseno de alfa 2. ¿Sí lo ves? Sí. De esta manera, yo le voy a llamar a esta ecuación la 18.4b porque no tiene nombre. Si la 18.4b es reemplazada en la 18.4a, se obtiene la ecuación 18.5 como se muestra aquí. Observa la ecuación 18.5, si tienes alguna pregunta me indicas. Si es que estás de acuerdo, indícame si estás de acuerdo en la 18-5. Sí, sí estoy de acuerdo. Ok, entonces lo que hemos hecho en este momento es como manipular la ecuación de momento cinético total aplicado sobre el fluido con la geometría del rodete.
Entonces, ahora lo que sigue es encontrar cuál es la potencia hidráulica comunicada al fluido. Si se tiene a través de la ecuación 18.5 el momento cinético total comunicado al fluido, en cualquier, escucha Patricia, en cualquier movimiento de rotación para obtener la potencia del sistema en un movimiento de rotación, hay que multiplicar el momento cinético por la velocidad angular. Ok. Entonces, la ecuación 18.6 representa ¿qué? La potencia. Es La el potencia momento ¿de qué tipo? cinético multiplicado por la velocidad angular. Así es. Es la potencia que el rodete comunica al fluido. Así es. Entonces, la ecuación 18.5 fue multiplicada únicamente por la velocidad angular y se obtiene la 18.6. ¿Sí? Sí. Ahora yo te pregunto, ¿el momento en qué unidades dimensionales está dado en el sistema internacional? El momento. Un momento en el sistema internacional, ¿qué unidades dimensionales ¿Es tiene? distancia por fuerza? Sí, pero en el Fuerza sistema por distancia. internacional, ¿qué unidades tiene? Newton por distancia. Metro. Newton metro. ¿Y la velocidad angular en el sistema internacional? La velocidad angular es radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Entonces, si multiplicamos el Newton metro por la velocidad angular en radianes sobre segundo, ¿qué unidades tenemos? Ay. ¿Cuáles son las unidades derivadas de ese producto que te estoy diciendo? ¿Cuál es la resultante de ese análisis dimensional? Radianes sobre segundo. Rápido, porque nos estás atrasando. Las ¿Es unidades watts? de la potencia ¿Son watts? en el producto del momento por la velocidad de rotación. ¿Son watts? Son watts, también conocidos de qué otra manera esas unidades. Joule sobre segundo. Joule sobre segundo. Entonces, en la ecuación 18.6 representa la potencia comunicada por el rodete al fluido.
en unidades de watts en el sistema internacional y, como ustedes pueden observar, representa el producto de todos esos términos de las condiciones físicas del sistema y geométricas. También en la parte baja se muestra cómo transformar, eso ya lo saben, una velocidad angular de revoluciones por minuto a radianes sobre segundo, como se señala en este momento en el documento de Word. Más adelante se va a realizar un artificio matemático en la siguiente página que estoy mostrando. Ya se ve, Patricia, la ecuación 18.7. Sí. ¿Se ve la ecuación 18.7? Sí. Bien. ¿Qué nos dice al principio la ecuación 18.7 que estoy resaltando? Que la potencia en watts es igual a... Nada más, es la potencia hidráulica en watts. Ok. Potencia... Nosotros conocimos en la ecuación anterior cómo se puede dar desde la geometría del rodete y las condiciones físicas de funcionamiento. Pero en forma general, voy a reescribir esta ecuación 18.7 de la siguiente manera, miren. La voy a colocar previamente de esta manera. Nada más con el conocimiento previo que nosotros tenemos de la definición de potencia, en unidades dimensionales, tú ya lo dijiste, ¿qué unidades dimensionales tiene la potencia? ¿Joule sobre segundo? Lo estoy colocando en la hoja de Word. ¿Estás de acuerdo en esto? Sí. Ay, es que no me sale. Bueno, tenemos en la pantalla, el documento de Word, que la potencia está dada en Joule sobre segundo, en esas unidades. Pero no pasa nada al producto si yo multiplico por kilogramo y divido entre kilogramo por la unidad de masa del fluido. ¿Habrá afectado las unidades dimensionales? ¿Patricia? No. Ay, no. Ok. No se afecta. Sin embargo, con este artificio matemático de multiplicar y dividir por la unidad de masa del fluido que entra al rodete, yo puedo arreglar las unidades de esta manera. A ver, ¿estás de acuerdo que ese producto nuevo que acabo de colocar, ve la pantalla? Ese producto nuevo que acabo de colocar es igual al anterior, no ha afectado las unidades. Permítame, profe. ¿Estás de acuerdo o no? No me sale. ¿No estás viendo el documento de Word que estoy editando? En la pantalla no, pero lo tengo aquí abierto en el celular. Ya. Bien, estoy editando la ecuación 18.7 con ciertas unidades dimensionales. ¿Ya lo ves? No, todavía no. Lo estoy resaltando con amarillo, lo que estoy editando. Ya. ¿Qué ves? Veo la potencia en watts es igual a 1 kilogramo sobre segundo. No, es joule sobre segundo por kilogramo entre kilogramo es igual a kilogramo sobre segundo por joule entre kilogramo. Ok. Entonces, pues en realidad las unidades finales o derivadas son las mismas, joule sobre segundo. Sin embargo, conceptualmente se tiene que el primer producto se le va a denominar ahí con una letra G, ¿Qué representan esas unidades que voy a colocar entre paréntesis, Patricia? ¿Es el caudal?
Kilogramos sobre segundo, ¿qué ok. representa? Kilogramos sobre segundo. ¿Qué representa físicamente? Las unidades de kilogramos sobre segundo. ¿El flujo másico? El flujo másico. Y después el producto de Joule sobre kilogramo. ¿Es la energía ¿Qué energía? específica? Energía específica comunicada del rodete al fluido. El primero, la letra mayúscula G representa el flujo másico que atraviesa el rodete y Y es la energía específica comunicada por parte del rodete al fluido. Entonces, le voy a llamar, siguiendo la ecuación 18.7, en la parte baja, entonces tenemos que la potencia es también puede ser representada de forma conceptual como el producto del flujo másico por la energía específica. Y el flujo másico en hidráulica se puede obtener por el producto de el caudal por la densidad, como se muestra en este momento en pantalla. Y la energía específica también puede ser representada como el producto de la energía en forma de altura HU. suministrada al fluido por la gravedad. Ok. Una energía específica. Entonces, yo creo que aquí no hay problema, Patricia, al decir que el caudal por la densidad, con las unidades que se muestran, caudal metros cúbicos sobre segundo y kilogramos sobre metro cúbico para la densidad, ese producto da kilogramos sobre segundo para el flujo másico. ¿Tendrás alguna duda sobre eso? No. Y respecto a la energía específica, que es el producto de la gravedad por una altura, el Joule sobre kilogramo es igual a metro cuadrado sobre segundo cuadrado. No. ¿No? No. Bueno, a ver si es cierto. A ver, seguimos. Ya puedes activar tu cámara. A ver, seguimos con Moreno Caltenco, por favor. Presenta tu documento de Word en la ecuación 18.7. Moreno Caltenco. No se encuentra Moreno Caltenco, tiene inasistencia. Seguimos con Hernández Álvarez. Aquí estoy, profesor. Presenta tu documento de Word en la ecuación 18.7. Sí, permítame. Y habla más fuerte porque no te escucho. Ah, ok, sí. Ahí puede ver mi pantalla. Ya. Ecuación 18.7.
Ahí en la parte final de la ecuación 18.7 nos dice que la energía específica Y subíndice U también puede ser representada como el producto de HU por G. Así es. Pero bueno, para constatar esta situación, debajo de la ecuación 18.7 de manera auxiliar, escribe la ecuación de Bernoulli, por favor. Debajo de la ecuación 18.7, quiero que escribas la ecuación de Bernoulli en la versión que te sepas. Te escuchamos, ¿eh? ¿Qué haces escribiendo? Ah, sí. Sería la presión 1 más 1/2 de la densidad del fluido por el volumen 1 al cuadrado más la densidad otra vez por la energía potencial que se representa con G por H1, que es la energía potencial por unidad de volumen, que es igual a mismo que es la presión 2, 1/2 de la densidad del fluido por el volumen 2 más la densidad del fluido por G, que es la energía cinética, por H2. Así es. Sin embargo, ¿qué es B1 y B2? Dices. ¿Volumen? No es pregunta, tú ya lo debes de saber, no me preguntes. Es el volumen del fluido. No. No, es velocidad del flujo. Es la La velocidad promedio del flujo en las posiciones analizadas. Bueno, entonces estoy de acuerdo con tu ecuación de Bernoulli que está en términos de presión. ¿Sí? Sí. Está en términos de presión. Transforma esa ecuación si divides todos los términos entre la densidad. ¿Todo esto entre la densidad? Sí, en otro renglón divide esa ecuación entre la densidad.
Término a término. Ah, ok. Copia y pega más rápido. Si no, no vamos a terminar. ¿Así, profesor? Sí, finalmente simplifica en el otro paso. Ok. Ay, no. ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! Así quedaría. Está bien. Esta es la versión energética de la ecuación de Bernoulli. Tomando en cuenta el término, el tercer término del lado izquierdo, extráelo por favor de la ecuación abajo. ¿Este? El tercer término del lado izquierdo. Hola, buenos días. Este. De la igualdad. Tercer término del lado izquierdo de la igualdad. Tercer término, 1, 2, 3, este. Ajá. ¿Lo extraigo? Sí, pero es el tercer término del lado derecho. Este. Contra. Hola, buenos días. Nada más quiero ver ese término. Sin esto. Nada más quiero ver ese término. Nada más ese término. ¿Ustedes me van a hablar? Nada más ese término. Únicamente ese término en la ecuación final. Borra todo. Nada más quiero ver ese término. ¿Qué es G por H1? ¿Qué es G por H1?
sería la energía potencial por H1 por la altura equivalente a la energía. ¿Qué representa el producto de G por H1? Si tú estás de acuerdo, proviene de la ecuación de Bernoulli transformada que marcaste con amarillo. La que está con amarillo es una versión de la ecuación de Bernoulli. Sí. ¿Qué representa el producto G por H1? La gravedad por la altura. Pues literal, sí. Hace el análisis dimensional de unidades ahí enfrente de ese producto, en el sistema internacional. ¿A qué es igual ese producto en unidades? ¿A qué es igual entonces el producto de G por H1? A metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Y esas unidades qué representan? La gravedad por la altura. Literal sí, pero físicamente. Si tú lo ves, esas unidades que has obtenido son las mismas que tienes en la ecuación del análisis que estamos viendo abajo. Ahí están abajo, ahí están abajo. Metro cuadrado sobre segundo cuadrado. A la energía cinética. ¿A qué energía? A la cinética. No. Digo, específica. Es igual a la energía específica, a la energía específica. Si tú desglosas el joule sobre kilogramo, que está ahí en la ecuación abajo de lo que escribiste, YU en joule sobre kilogramo es igual a la misma YU en metro cuadrado sobre segundo. Si tú desglosas el joule en todas sus unidades fundamentales y derivadas, vas a obtener metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que una energía específica en metro cuadrado sobre segundo cuadrado es lo mismo que hablar de joule sobre kilogramo. Entonces, de esta manera, podríamos decir que una energía específica comunicada por el rodete al fluido YU también puede ser representada como el producto de la gravedad por una altura.
como se muestra en el recuadro marcado con amarillo en tu documento. Sí, profesor. Deja de compartir, por favor. ¿Alguna pregunta hasta este momento final para esta clase? No, profesor. Bien, se ha terminado el tiempo. Continuamos el día de mañana con la clase en este punto del análisis o deducción de la ecuación de Euler. Yo creo que el día de mañana la terminamos. Que tengan buen día, nos vemos mañana.